La mañana apenas despertaba en la plaza central de Puebla. El aire olía a pan recién horneado y a humo de carbón, mientras las campanas de la iglesia anunciaban la primera misa del día. Entre los vendedores que armaban sus puestos y los transeúntes que apresuraban el paso, una pequeña figura se movía con pasos cansados pero decididos. Era Matías, un niño de apenas 12 años, cargando sobre el hombro su cajita de madera para lustrar zapatos. Sus manos, todavía marcadas por la infancia, estaban endurecidas por el trabajo. Con un cepillo gastado y un trapo deshilachado, Matías ofrecía su servicio a cualquiera que se detuviera, pero casi nadie lo miraba. Para la mayoría solo era el huerfanito que limpia zapatos. Sin embargo, detrás de esos ojos oscuros brillaba una fuerza distinta, la esperanza de ganar unas pocas monedas para comprar la medicina de su abuela enferma. Ese día el cansancio parecía más pesado que nunca. Desde la madrugada, Matías había recorrido la plaza entera, llamando con voz tímida: «Lustre sus zapatos, señor, queden como nuevos». Las respuestas eran apenas miradas frías, algún gesto de rechazo o un silencio que dolía más que el hambre. Se sentó en su banquito de siempre frente a la fuente y acarició el rosario roto que guardaba en el bolsillo. Era lo único que le quedaba de su madre. Movió los labios en silencio, repitiendo una oración que conocía de memoria: «Virgencita de Guadalupe, no me dejes solo». De pronto, una sombra se detuvo frente a él. Un anciano encorvado y con un bastón lo observaba con ojos serenos. En sus manos llevaba un par de zapatos viejos, tan agrietados que parecía imposible devolverles el brillo. Con voz temblorosa le dijo: «Podrás con estos, muchacho, son los únicos que tengo». Matías dudó un instante. Aquellos zapatos estaban casi muertos, pero algo en la mirada del hombre lo conmovió. Asintió con una sonrisa leve y respondió: «Haré lo mejor que pueda, señor». Lo que Matías no sabía es que al pasar el trapo sobre aquel cuero gastado, descubriría un reflejo que no pertenecía a este mundo, y que en unos minutos su vida dejaría de ser la de un niño invisible para convertirse en la de un testigo de un milagro. Matías no recordaba el rostro de su padre. Su madre había muerto cuando él tenía apenas 7 años, y desde entonces la única familia que le quedaba era su abuela Rosa, una mujer de cabellos plateados y mirada dulce, que aunque enferma siempre encontraba fuerzas para rezar por él. El pequeño vivía en una casita humilde a las afueras de Puebla, construida con ladrillos viejos y techo de lámina. Cada mañana antes de salir se inclinaba junto a la cama de la abuela y escuchaba su voz quebrada: «Matías, no olvides encomendarte a la Virgencita. Ella nunca abandona a los que confían». Con esas palabras en el corazón, el niño cargaba su caja de lustrar y caminaba hasta la plaza. Era un recorrido largo, casi 1 hora bajo el frío de la mañana o el calor implacable del mediodía. En el camino soñaba con poder comprarle a su abuela una manta nueva, o aunque fuera un pan caliente para compartir en la cena. Pero la realidad no siempre le sonreía. Muchos días regresaba sin una sola moneda en el bolsillo y con el estómago vacío. Los otros niños de su edad iban a la escuela, jugaban en las calles, reían sin preocupaciones. Él, en cambio, aprendió demasiado pronto lo que era cargar con el peso de un adulto. Lo que mantenía vivo a Matías no era la ganancia, sino la fe heredada de su abuela. En la plaza, cuando no tenía clientes, se acercaba a la iglesia
y se quedaba mirando la imagen de la Virgen de Guadalupe. Allí se sentaba en silencio, como si conversara con una amiga invisible. «Virgencita», susurraba, «dame fuerza para seguir». Era en esos instantes cuando su rostro cansado se iluminaba un poco, porque aunque pobre y solo Matías, sentía que alguien lo escuchaba. Un día cualquiera algunos hombres en la plaza se burlaron de él. «¿De qué sirve rezar, chamaco? Ni la Virgen te va a dar de comer». El niño bajó la mirada, apretó el rosario roto en su bolsillo y no respondió. Sabía que discutir no le llenaría el estómago ni le devolvería la dignidad. Solo siguió lustrando zapatos, convencido de que la fe de su abuela no podía estar equivocada. En las noches, al volver a casa, relataba todo a doña Rosa, cuántos pares de zapatos había limpiado, qué insultos había soportado, o si algún cliente había sido amable. Ella lo escuchaba con ternura y le tomaba la mano. «Recuerda, hijo», decía, «cada lágrima, cada esfuerzo, cada oración llega al cielo. La Virgen está contigo aunque no la veas». Ese amor sencillo era la única riqueza de Matías. Y aunque sus ropas estuvieran desgastadas, aunque sus zapatos tuvieran agujeros en el fondo de su corazón, guardaba una certeza que no todo en la vida podía ser tan cruel, que en algún momento la Virgen lo miraría con compasión. Lo que nadie en el pueblo sospechaba era que esa mirada estaba más cerca de lo que pensaban, y que pronto, a través de un reflejo inesperado en unos zapatos viejos, todo cambiaría. Las semanas se hacían largas para Matías. Cada día parecía una repetición del anterior, la misma plaza bulliciosa, los mismos rostros indiferentes, el mismo murmullo de campanas que contrastaba con el silencio de su bolsillo vacío. Sin embargo, lo que más le dolía no era el hambre, sino la sensación de ser invisible. Los adultos pasaban frente a él sin mirarlo a los ojos. Algunos incluso se apartaban como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa. Matías aprendió a endurecer el corazón, a no dejar que las lágrimas salieran delante de todos. Pero en su interior cada desprecio se acumulaba como una piedra más en la mochila que ya cargaba demasiado temprano para su edad. Cuando el cansancio lo vencía, buscaba refugio en la iglesia del pueblo. Allí, bajo la mirada serena de la Virgen de Guadalupe, se sentaba en el último banco y dejaba caer su caja de madera en el suelo. Entonces, las palabras brotaban solas. «Madrecita, si estás escuchando, dame una señal. No para mí, sino para mi abuela. Ella es la que sufre más». A veces permanecía tanto tiempo rezando que los sacristanes lo encontraban dormido en el banco con el rosario roto en la mano. Nadie lo despertaba bruscamente. Había algo en su paz silenciosa que conmovía incluso a los más distraídos. Pero la vida no le daba tregua. Una tarde, mientras intentaba limpiar los zapatos de un comerciante, éste lo empujó con brusquedad. «Apártate, chamaco mugroso, ni tus trapos pueden con este cuero». El hombre se alejó entre risas, dejando al niño en el suelo con los cepillos esparcidos. Matías los recogió uno por uno con la dignidad rota, pero la fe intacta. Aquella noche, en la casita de adobe, doña Rosa apenas podía respirar. La tos seca sacudía su cuerpo frágil. Matías, desesperado, la cubrió con la manta más delgada que tenían y le confesó: «Abuelita, yo no sé qué hacer. Si la Virgen no nos ayuda, no podremos más». Ella lo miró con ternura, acariciándole el rostro. «Hijo, la Virgen nunca llega tarde. Confía, aunque duela».
Las palabras de su abuela se clavaron en su alma como una semilla. Y mientras afuera la lluvia golpeaba el techo de lámina, Matías comprendió que su única fuerza estaba en la oración. Al día siguiente salió más temprano de lo habitual. Caminó descalzo gran parte del trayecto porque sus zapatos estaban desgastados y le lastimaban los pies. Cuando llegó a la plaza aún no había vendedores. El silencio de la madrugada lo envolvía. Se sentó frente a la fuente y con los ojos cerrados volvió a suplicar: «Virgencita, muéstrame que no estoy solo». No recibió respuesta inmediata, ni un rayo de luz descendió del cielo. Pero en su corazón sintió un alivio extraño, como si alguien lo abrazara en silencio. Ese sentimiento lo sostuvo hasta que la plaza comenzó a llenarse de gente. Ese mismo día, un anciano al que nunca había visto antes se acercó a él con pasos lentos y un par de zapatos en la mano. Eran zapatos viejos cubiertos de polvo y con la suela casi desprendida. El hombre lo miró con ojos profundos como si lo conociera de toda la vida y le dijo: «Muchacho, ¿quieres intentarlo?». Matías tragó saliva. No sabía por qué, pero sintió que aquella petición era diferente. No era un cliente más. Algo en su interior le decía que estaba frente al inicio de algo que no podía comprender. Con el corazón latiendo fuerte, asintió y preparó su cajita. No imaginaba que al frotar ese cuero gastado la vida entera del pueblo iba a cambiar para siempre. El anciano dejó los zapatos sobre la caja de madera de Matías. El cuero estaba tan agrietado que parecía piel reseca por el sol, y la hebilla apenas se sostenía. El niño dudó unos segundos. ¿Cómo podía devolverle vida a algo tan gastado? Pero luego recordó la voz de su abuela. «Haz todo como si fuera para la Virgen misma». Con cuidado tomó el cepillo más viejo, lo humedeció con unas gotas de agua de la fuente y comenzó a frotar. Al principio nada cambió. El polvo se resistía, el cuero se veía opaco. Matías apretó los labios, decidido a no rendirse. El anciano lo observaba en silencio con una calma que inquietaba. Sus ojos parecían conocer no solo la pobreza del niño, sino también sus oraciones secretas. «Con paciencia, hijo», susurró. «Lo importante no es la prisa, sino el amor con que haces las cosas». Matías asintió. Y entonces pasó el trapo sobre la punta derecha del zapato. Fue ahí cuando ocurrió. Una línea de brillo inesperado apareció en la superficie como si el cuero reflejara un sol invisible. El niño se inclinó más tratando de entender, y en medio de esa luz suave, una figura comenzó a delinearse. Primero fue un velo azul celeste, luego un rostro sereno de mujer con los ojos bajos y las manos juntas en oración. Matías dejó de respirar. Era la Virgen de Guadalupe reflejada en el zapato viejo. Un perfume a rosas inundó el aire tan intenso que hasta los vendedores más cercanos levantaron la cabeza sorprendidos. «¿Hueles eso?», preguntó una mujer mirando a su alrededor. Sí, parece como si alguien hubiera llenado la plaza de flores. La gente empezó a acercarse. Algunos reían incrédulos, otros se persignaban con devoción. Matías, con las manos temblorosas, continuó puliendo, y la imagen se hizo aún más clara, como si el cuero se hubiera convertido en un espejo celestial. «Miren», gritó un joven,
Es la Virgen. El murmullo creció. Decenas de personas rodearon al niño y al anciano. Un silencio reverente se apoderó de la plaza. Nadie se atrevía a hablar fuerte, como si un soplo divino hubiera descendido sobre aquel lugar. Matías sintió que el corazón le golpeaba el pecho. No sabía si debía llorar, rezar o simplemente quedarse quieto. Solo podía repetir en su interior: gracias, Virgencita. Gracias por no olvidarte de mí. En medio de la multitud, una mujer mayor apoyada en muletas se abrió paso con dificultad. Tenía el rostro cansado por los años de enfermedad. Se inclinó lo más que pudo hacia los zapatos y con voz entrecortada murmuró: Madre Santa, si de verdad estás aquí, ayúdame. Apenas terminó de decir esas palabras, el aroma a rosas se intensificó. Y ante los ojos de todos, la mujer dejó caer sus muletas al suelo. Dio un paso, luego otro, y caminó sola por primera vez en años. Los presentes quedaron paralizados. Algunos lloraron de emoción, otros cayeron de rodillas. El milagro no podía negarse. La Virgen había respondido. Matías soltó el trapo y se cubrió el rostro con las manos. No podía creer lo que acababa de presenciar. Cuando volvió a mirar, el anciano sonreía con serenidad. Sus labios apenas se movieron, pero el niño entendió perfectamente. El cielo escucha a los pequeños. En ese instante, Matías supo que su vida ya no sería la misma. Aquellos zapatos viejos no eran solo un encargo cualquiera. Eran el inicio de algo que Dios y la Virgen habían reservado para él y para todo el pueblo. El eco del milagro corrió por la plaza más rápido que cualquier pregonero. La mujer que había dejado las muletas seguía dando pasos entre lágrimas mientras la multitud la rodeaba con gritos de asombro. Algunos se arrodillaban, otros levantaban las manos al cielo. «La Virgen está aquí», clamó un anciano con voz temblorosa. «Es un signo», respondió otro mientras hacía la señal de la cruz. Matías, con las manos aún manchadas de betún, no sabía qué hacer. Quería esconderse, pero al mismo tiempo no podía apartar los ojos del reflejo que seguía brillando en los zapatos viejos. Era como si una ventana invisible se hubiera abierto en medio de aquel cuero desgastado. Pronto, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, aunque nadie las había tocado. Ese repique llamó la atención de quienes estaban más lejos: vendedores de frutas, mujeres con canastas, niños correteando. Todos se acercaron a la fuente donde el pequeño lustrabotas permanecía rodeado. «Déjenme mirar», suplicó una madre que cargaba a su hija enferma en brazos. Matías apartó los zapatos hacia ella. La mujer colocó a la niña frente al reflejo y entre sollozos pidió: «Virgencita, dale fuerzas a mi hija». Un murmullo recorrió a la multitud cuando la niña, que llevaba días sin abrir los ojos, los entreabrió y sonrió débilmente. El rostro de la madre se iluminó como si hubiera visto el sol por primera vez. Los rumores se expandieron más allá de la plaza. En cuestión de horas, decenas de personas llegaban de barrios cercanos. Algunos traían velas, otros flores. La fuente se transformó en un improvisado altar donde todos querían acercarse al espejo de la Virgen. Sin embargo, no todos reaccionaban con fe inmediata.
Un comerciante molesto por la aglomeración que interrumpía su negocio murmuró con desdén: pura fantasía de chamacos. Seguro es un truco. Pero al intentar empujar a la gente para marcharse, resbaló y cayó de rodillas justo frente a los zapatos. Cuando levantó la vista, se quedó inmóvil. Sus labios se movieron sin sonido, como si hubiera visto algo que lo desarmó por completo. Al final, también él terminó rezando. Los sacerdotes de la parroquia llegaron apresurados. Uno de ellos, el padre Ignacio, se abrió paso entre la multitud. Tomó los zapatos en sus manos. Con respeto, los observó de cerca y con voz firme pero conmovida declaró: «No es obra humana. Este reflejo pertenece al cielo». Entonces pidió a todos rezar un Ave María en conjunto. Más de 100 voces se unieron y la plaza entera se llenó de un canto que parecía elevarse directo al cielo. Mientras la oración se extendía, el reflejo en los zapatos se volvía más intenso, como si la Virgen respondiera al clamor de su pueblo. Matías lloraba en silencio. No entendía por qué la Virgen lo había elegido a él, un niño invisible, para mostrar su rostro. Se sintió pequeño, incapaz de merecerlo. Pero al mismo tiempo, su corazón se llenó de una certeza nueva. Dios y la Virgen no miran las riquezas ni la apariencia, sino la humildad y la fe. Esa tarde, la plaza de Puebla dejó de ser un mercado común. Se convirtió en un santuario improvisado. Las personas encendían velas alrededor de la fuente, depositaban flores a los pies de Matías, y muchos lo llamaban el Niño de la Virgen. Él con voz temblorosa solo decía: «No soy yo, es ella». Y así, entre lágrimas, cánticos y abrazos, comenzó un movimiento de fe que nadie hubiera imaginado nacer de unos zapatos viejos en manos de un lustrabotas. Esa noche Matías volvió a su casita con los zapatos en la caja y los ojos aún hinchados de tanto llorar. Caminaba descalzo, pero no sentía cansancio. Cada paso estaba sostenido por una fuerza nueva que no venía de él. Al llegar, encontró a su abuela Rosa recostada con la tos que apenas la dejaba respirar. El niño, con voz emocionada, le contó todo lo ocurrido: la mujer que dejó las muletas, la niña que abrió los ojos, la multitud que rezó en la plaza. Doña Rosa escuchaba en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando Matías terminó, ella tomó su mano con ternura. «Ves, hijo, la Virgen no nos abandona. Ella eligió tu humildad para recordarle al pueblo que el cielo está vivo». El corazón del niño se estremeció. Toda su vida había sentido que no valía nada, que era apenas un lustrabotas sin nombre. Pero ahora comprendía que la Virgen lo había mirado justo a él, no por lo que tenía, sino por lo que guardaba en el corazón. Al día siguiente la plaza estaba irreconocible. Ya no era el bullicio de un mercado, sino un espacio de oración. Velas encendidas, flores frescas, cánticos de familias enteras. Muchos llegaban de pueblos vecinos solo para ver el reflejo en los zapatos y pedirle a Matías que los colocara frente a la fuente. «Niño, reza por mi hijo que está en el hospital». «Matías, ¿puedes pasar los zapatos por esta foto de mi esposo?». Él no sabía qué responder. Apenas repetía: «No soy yo, es la Virgen quien escucha». El padre Ignacio, viendo la situación, tomó la decisión de trasladar los zapatos a la iglesia. Allí, en un pequeño altar lateral, fueron colocados con respeto
rodeados de flores blancas. Matías, aunque extrañaba tenerlos en sus manos, comprendió que era lo correcto. Aquello no le pertenecía sino a todos. Pero lo más sorprendente ocurrió en su interior. Cada desprecio que había sufrido, cada burla, cada día de hambre, empezaron a transformarse en recuerdos distintos. Ya no los veía como heridas, sino como el camino que lo había llevado hasta ese momento. Donde antes había rencor, ahora brotaba gratitud. Incluso algunos de los que antes se burlaban de él se acercaron con vergüenza. «Perdónanos, muchacho. No supimos ver quién eras en verdad». Matías, con una sonrisa sencilla, respondió: «Yo tampoco soy nada. Lo importante es que la Virgen nos ama a todos». En la medida en que la gente se reunía, algo más profundo empezó a ocurrir en la comunidad. Vecinos que llevaban años peleados se reconciliaban frente al altar. Familias rotas regresaban juntas para rezar. Los pobres ya no se sentían invisibles porque en los ojos de la Virgen habían descubierto un reflejo de dignidad. Doña Rosa poco a poco comenzó a mejorar. Sus fuerzas regresaban como si cada vela encendida en la iglesia llevara un soplo de vida a su cuerpo cansado. Matías, al verla levantarse de la cama una mañana, entendió que también ella había sido alcanzada por el milagro. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar el altar donde estaban los zapatos, el padre Ignacio se acercó y le dijo: «Matías, recuerda siempre el milagro. No fue para hacerte famoso, sino para recordarnos que Dios se manifiesta en lo pequeño. Cuida tu corazón, hijo». El niño asintió guardando esas palabras como un tesoro. Esa transformación no podía medirse en monedas ni en títulos. Era algo invisible, pero real. El niño lustrabotas había descubierto su valor, y el pueblo entero había recuperado la fe que creía perdida. Pasaron los días, y el rumor del milagro ya no era solo un comentario de la plaza. Llegaban peregrinos de otros pueblos, algunos viajando horas a pie para ver los zapatos que reflejaban el rostro de la Virgen. La iglesia de Puebla nunca había estado tan llena. El padre Ignacio, con voz emocionada, decía en cada misa: «No es un espectáculo, es un llamado del cielo para volver al corazón de la fe». Matías, por su parte, seguía siendo el mismo niño que caminaba descalzo por las calles. Pero ahora ya no era invisible. Las personas lo saludaban con respeto, lo llamaban por su nombre, y más de una familia le ofrecía comida caliente o ropa nueva. Él aceptaba lo necesario, pero siempre repetía: «Yo no hice nada, solo limpié unos zapatos». Lo que más lo conmovía era ver a su abuela sonreír de nuevo. Doña Rosa había recuperado fuerzas. Ya podía salir de la cama, caminar hasta la iglesia y rezar junto a los demás. Cada vez que veía a su nieto rodeado de gente, le tomaba la mano y susurraba: «Eres una respuesta a mis oraciones, hijo». El pueblo también cambió. Donde antes había rivalidades, surgieron gestos de reconciliación. Los comerciantes que solían competir ferozmente ahora compartían parte de sus ganancias para mantener velas encendidas en el altar. Incluso los más incrédulos, aquellos que antes se burlaban de Matías, se acercaban con humildad. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, le confesó: «Pensé que eras un pobre sin futuro, pero me enseñaste que Dios se revela en lo que despreciamos». Un día el obispo de la diócesis llegó para presenciar lo ocurrido. Entró en la iglesia abarrotada, observó los zapatos y luego miró al niño. Con solemnidad declaró:
Este es un signo de que la Virgen sigue caminando con nosotros. Debemos cuidarlo y, sobre todo, vivirlo con humildad. Las palabras del obispo confirmaron lo que todos ya intuían. Lo que había sucedido en Puebla no era un rumor pasajero, sino un testimonio para las generaciones futuras. Pero lo más profundo ocurrió dentro de Matías. Antes su vida era una cadena de carencias, hambre, desprecio, cansancio. Ahora entendía que cada lágrima derramada había sido escuchada. La Virgen lo había mirado justo en su pequeñez, y esa certeza llenaba su corazón de una paz que nunca había conocido. En una de esas tardes, sentado frente al altar, el niño contemplaba los zapatos rodeados de flores y velas. Miles de ojos venían a buscar esperanza en ese reflejo. Y por primera vez, Matías se atrevió a hablarle directamente a la Virgen con voz clara. Madrecita, no permitas que me olvide de quién soy. Hazme siempre pequeño para que tú seas grande. Al pronunciar esas palabras, una brisa suave recorrió la iglesia. Muchos dijeron haber sentido un calor en el pecho, como si la Virgen hubiera respondido silenciosamente al ruego del niño. La resolución emocional estaba completa. Matías ya no era el huérfano que lustraba zapatos, sino el niño de la Virgen. No por fama ni por gloria, sino porque había aprendido el secreto más grande, que la fe humilde puede cambiar un pueblo entero. Con el paso de los meses, la historia del niño lustrabotas se convirtió en un relato que todos repetían en Puebla. La plaza ya no era vista solo como un mercado, sino como un lugar donde el cielo había tocado la tierra. Los zapatos viejos permanecían en la iglesia custodiados con respeto, rodeados siempre de velas encendidas y oraciones susurradas. Matías seguía con su cajita de madera ofreciendo lustrar zapatos en las esquinas. No quería dejar de ser quien era, pero cada vez que inclinaba la cabeza para pulir un par de botas, la gente lo miraba con otros ojos. Ya no veían a un huérfano, sino a un niño que había sido instrumento de la Virgen para recordar a todos que Dios se manifiesta en lo más sencillo. Un atardecer, mientras terminaba de limpiar los zapatos de un campesino. Matías miró el brillo en el cuero y sonrió. Esta vez no vio un reflejo sobrenatural, pero sintió en lo profundo de su corazón la misma presencia serena de la Virgen. Comprendió que el milagro no había sido solo aquel resplandor en unos zapatos viejos, sino la transformación de un pueblo entero, y sobre todo la certeza de que nunca más estaría solo. Doña Rosa, con voz ya más fuerte, solía repetir: el verdadero milagro no fue solo lo que vimos, sino lo que cambió en nosotros. Y tenía razón. Los habitantes de Puebla aprendieron a mirar con más compasión a los pobres, a valorar la fe sencilla, a reconciliarse unos con otros. El eco de aquel día quedó grabado en la memoria de todos como una huella imborrable. El niño lustrabotas había dejado de ser invisible, pero sobre todo había mostrado al mundo que la Virgen no necesita grandes templos ni riquezas para revelarse, le basta un corazón puro y humilde. Querido oyente, si hubieras estado allí, ¿habrías creído en el reflejo de la Virgen en unos zapatos viejos? ¿O habrías pensado que era solo casualidad? Tal vez la respuesta no esté en el cuero gastado, sino en lo que refleja tu propia vida. Porque a veces los milagros no se ven con los ojos, sino con el corazón.